La clase pasada habíamos visto algunos conceptos de cimentación superficial, los criterios de cálculo o los criterios de verificación de una cimentación superficial, ¿no? Y básicamente hemos visto también los criterios o las formas de falla, falla por corte general, por corte local y punzonamiento. Buenas tardes, Cristian. Y hemos visto también la formulación planteada por Terzaghi, ¿no? Recuerden que Terzaghi considera un suelo homogéneo y a la vez considera de que una cimentación tiene una longitud infinita, o sea, una longitud muy grande con respecto al ancho de la cimentación. Bajo esas consideraciones llega a esta ecuación donde incorpora factores n sub c, n sub gamma, n sub q, y además notarán que la carga última es la suma de tres componentes, ¿no? El aporte de la cohesión, el aporte del peso específico del suelo y el aporte del nivel de confinamiento. Recuerden que la carga Q, que se conoce como sobrecarga, no es más que el esfuerzo vertical efectivo en el plano donde se apoya la cimentación. Así que este tercer sumando corresponde pues al nivel de confinamiento asociado pues a la profundidad donde se encuentra la cimentación, ¿no? Entonces, esta es la ecuación, digámoslo así, o la solución inicial planteada por Terzaghi, el cual fue modificada pues para tres diferentes formatos de cimentación. Para una cimentación corrida se plantea esta ecuación. Para una cimentación cuadrada hay un ligero cambio, ¿no? Incorpora ciertos factores, 1.3 C por N sub C más Q por N sub Q más 0.4 gamma B, que es el ancho de la cimentación. En este caso, como es una geometría cuadrada, B y la longitud va a ser igual por N sub gamma. De igual manera, para una cimentación circular, 1.3 C por N sub C más Q por N sub Q va a 0.3 veces el peso específico del suelo, B, en este caso B vendría a ser el diámetro de la sección circular multiplicado por N sub gamma. Luego, los factores de capacidad de carga están expresadas en términos del ángulo de fricción interna. Estas son las ecuaciones pues, que plantea Terzaghi. No es que la plantea, sino más bien parte de un análisis de equilibrio de fuerzas, ¿no? En esta zona triangular. Considera la carga última, considera la presión pasiva lateral, etc. Y evalúa el equilibrio de fuerzas, ¿no? Y al realizar ese equilibrio de fuerzas, obtiene esta ecuación que será función del ángulo de fricción interna. Entonces lo que hace Terzaghi es simplemente un cambio de variable para mostrar n sub c, n sub u y n sub gamma. Entonces cada uno de estos parámetros o estos factores de capacidad de carga pues depende del ángulo de fricción interna. Y ustedes ya lo tienen eso en el aula virtual. Si revisan ahí en el aula virtual, pueden en la unidad 2, ¿no? Tienen ahí los factores de capacidad de carga, ¿de acuerdo? Voy a descargarlo. Bueno, ahí están los factores de capacidad de carga. En este caso, pues, la ecuación o la solución presentada por Terzaghi depende del ángulo de fricción interna y en esta tablita ustedes pueden determinar directamente para diferentes valores de phi, ¿no? Acá en la tabla varía phi desde 0 hasta 50, ¿no? Es bastante sencillo determinar. Elegimos, dependiendo del ángulo de fricción interna del suelo, elegimos los diferentes factores de capacidad de carga. Ahora,
¿Qué sucede cuando se considera una falla local? La única diferencia entre un análisis por falla general y por falla local es castigar un poco los parámetros de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, si el suelo falla localmente, entonces al ángulo de fricción interna hay que castigarlo, bueno, no al ángulo, sino a la tangente de phi, hay que castigarlo por 2/3. Y de esa manera determinamos el ángulo phi para una condición de falla local. De la misma manera, la cohesión, ¿no? Entonces acá, para que quede un poquito claro, vamos a colocar unos apuntes, ¿ya? Como una especie de resumen, ¿ya? En primer lugar, las consideraciones para falla local y falla general, ¿no? Consideraciones para falla general. Bueno, acá simplemente usamos phi y c, usar phi y c del suelo de cimentación, y las consideraciones para falla en local, falla por corte local. Acá vamos a considerar parámetros diferentes, ¿no? Usar CL igual a 2/3 de C, y la tangente de phi L será igual a 2/3 de la tangente de phi. A partir de ahí podemos despejar phi L como el arco tangente de 2/3 de la tangente de phi. Esas son las consideraciones si es que uno quiere evaluar la cimentación por corte local. Ahora bien, el primer planteamiento para el cálculo de la capacidad de carga última lo realiza evidentemente Terzaghi, ¿no? Terzaghi en 1943 indica que la carga última es igual a C por N sub C más Q por N sub Q más 1/2 gamma B por N sub gamma. Esta ecuación es aplicada cuando B es muy pequeño en comparación a la longitud de la cimentación, o sea, para cimientos corridos. ¿Ok? Donde N sub C, N sub Q y N sub gamma son factores de capacidad de carga. ¿De acuerdo? Claro, esta ecuación después se extiende para una cimentación cuadrada y para una cimentación circular, incorporando pues ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la carga última es 1.3, Cn sub C más Qn sub Q más 0.4 gamma beta n sub gamma para una cimentación cuadrada y 1.3 Cn sub C más Qn sub Q más 0.3 gamma B n sub gamma para un cimiento circular. Ahora, ¿qué sucede si yo analizo por corte general? Pues utilizo phi para determinar los factores de capacidad de carga y la cohesión
para el primer, término. Ahora, ¿qué sucede si yo analizo la carga última por corte local? Lo que tenemos que hacer es utilizar los parámetros castigados, ¿no? ¿Ok? Usamos CL en este primer término y phi-L para calcular los factores de capacidad de carga. ¿Ya? Ese es el criterio. ¿Ok? Ahora bien, una vez calculado, evidentemente, la carga última, ya podemos determinar la carga admisible, ¿no? Como la carga última dividido entre el factor de seguridad. Y recuerden que la carga admisible debe ser mayor o igual que la carga de servicio. O sea, la carga que finalmente se transmite a la cimentación o la cimentación transmite al terreno, es la carga de servicio, debe ser menor o igual que la carga admisible, ¿no? Este es el criterio de resistencia global que indica la norma técnica peruana a través de la E050. En este caso, los factores de seguridad tendrán un valor de C mínimo, ojo, en todo caso pongo 3, siempre 3 es el mínimo para cargas estáticas y tiene una mayor holgura para cargas dinámicas. Se admite hasta 2.5 cargas dinámicas. ¿Ok? Ahora bien, Terzaghi no fue el único que propone una solución, ¿no? Sino más bien también observamos a Besic. Entonces por acá vamos a colocar la solución de Besic. La solución de Besic. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la solución que plantea Besic? Bueno, Besic incorpora ciertos factores que toman en cuenta el formato de la cimentación. ¿Ya? Eso es lo que incorpora Besic. Por ejemplo, los factores de forma, ¿no? Bueno, Besic plantea la solución en 1973 y menciona de que la carga última es igual a C por N sub C más Q por N sub Q más un medio B gamma N sub gamma. Pero a diferencia de Terzaghi, incorpora los factores de forma. S sub C, S sub Q y S sub gamma. ¿De acuerdo? Entonces acá, N sub C, N sub Q y N sub gamma son los factores de capacidad de carga de Besic y S sub C, S sub Q y S sub gamma son factores de forma. ¿Ok? Esos son los parámetros que incorpora Besic. Ahora, esta ecuación ya es un tanto más general que la ecuación de Terzaghi, porque recuerden, Terzaghi solamente se limita a cimientos corridos, cuadrados y circulares. ¿Ok? Sin embargo, Besic ya considera, digamos pues, una ecuación general para cualquier formato. Y justamente en función al formato se van a desarrollar los factores de capacidad de carga. Mejor dicho, los parámetros o los factores de forma. ¿Ya? Por ejemplo, S sub C
se determina como 1 más B entre L por N sub C sobre N sub Q. ¿De acuerdo? A ver, voy a verificar nada más. Bueno, es N sub Q sobre N sub C. Bueno, acá voy a colocarlo de esa manera en todo caso. Luego, S sub Q es igual a 1 más B entre L por la tangente de phi y S sub gamma es 1 menos 0.4 B entre L. Esos son los factores de forma que incorpora Basic en la ecuación inicial de Terzaghi. ¿Ok? Así que comparando un tanto la ecuación de Terzaghi y la ecuación de Basic, pues podemos mencionar que esta ecuación planteada por Basic es un tanto más general que la ecuación de Terzaghi. Pero, ¿qué sucede con los factores de capacidad de carga? Pues estos factores también sufren un cambio, ¿no? Si nosotros podemos comparar la solución que plantea Terzaghi y Basic, cambia en cuanto a los factores de capacidad de carga, ¿no? Observen ahí, N sub Q es diferente, ¿de acuerdo? N sub C aparentemente es la misma ecuación, pero como cambia N sub Q, lógicamente que el factor N sub C también va a cambiar y N sub gamma también es diferente. Es por ello que si ustedes hacen una comparativa, ahí ven valores relativamente diferentes. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Se entiende, jóvenes? Por favor, me confirman. Todo claro. Ya. Bueno, luego vamos a hablar de otra solución. ¿Ya? La solución presentada por Meyerhoff. A ver, ¿dónde están? Ya todo bien, ¿no? Ok. La solución planteada por Meyerhoff. ¿Qué plantea Meyerhoff? Bueno, la ecuación de Meyerhoff incorpora la solución, creo que se está de negro, voy a cambiarle de color. De Meyerhoff. ¿De acuerdo? Bueno, Meyerhoff plantea una ecuación un poquito más extensa, ¿de acuerdo? Que tome en cuenta dos factores adicionales, el factor de profundidad y el factor de inclinación de carga. Entonces, tenemos la ecuación inicial, esto es igual a C por N sub C más Q por N sub Q más un medio B gamma N sub gamma. Pero incorpora dos factores más. Pero ya considerando también la ecuación de Basic, Basic plantea los factores de forma y a ello se incorporan los factores de profundidad y los factores de forma, perdón, de inclinación de carga. ¿De acuerdo? Ojo que el subíndice gamma es simplemente por orden, ¿no? O mejor dicho, los subíndices C, Q, gamma, simplemente es para mantener un orden. ¿De acuerdo? Entonces esta ya es una ecuación un poco más general incluso que la ecuación planteada de Basic. ¿Ya? Y por lo tanto es una ecuación menos conservadora
Y en este caso, vamos a colocar acá D sub C, D sub Q y D sub gamma son los factores de profundidad. I sub C, I sub Q y sub gamma son los factores de inclinación o de carga inclinada. Por ejemplo, podemos tener una zapata que transmite una carga con cierta inclinación, ¿no? O sea, una carga vertical, una carga horizontal, y la resultante será pues una carga inclinada. Si sucede eso, evidentemente tenemos que considerar los factores de inclinación. Ahora, si la carga sería únicamente vertical, esos factores de inclinación se reducen a 1. ¿Ok? Y por último, si nosotros verificamos los factores de capacidad de carga, ustedes van a visualizar que también hay una diferencia entre ellos. Bueno, ya hemos hecho una comparativa entre los factores de capacidad de carga de Bézic, de Terzaghi, y con Meyerhof, en cambio, pues solamente se modifica en el n sub gamma. Si comparamos Bézic con Meyerhof, para el n sub q es la misma ecuación, para n sub c es la misma ecuación, entonces la única diferencia es en el cálculo de n sub gamma. ¿Ya? Por último, tenemos la solución planteada por Hansen. Solución de Hansen. Hansen incorpora además dos factores. Entonces la carga última será C por N sub C más Q por N sub Q más un medio. Si se dan cuenta, es la misma ecuación que cada vez se vuelve más extensa. Y acá ya habíamos visto los factores de forma, que es la incorporación realizada por Bézic, los factores de profundidad, los factores de inclinación, igual acá, S sub gamma, D sub gamma, I sub gamma. Y bueno, Hansen incorpora dos factores más, el factor B y el factor G. ¿Ok? Y en este caso estos factores, o sea, B sub C, B sub Q, B sub gamma, son factores que se le conoce como factores del plano inclinado de la cimentación. O sea, Hansen consideró lo siguiente, ¿no? Si tenemos una zapata apoyada en un plano inclinado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el terreno, bueno, el apoyo de la zapata ya en plano inclinado, entonces acá surge los factores B sub C, B sub Q y B sub gamma, ¿no? Son factores
del plano inclinado, ¿no? Y también tome en cuenta la proximidad a un talud. Por ejemplo, tenemos una zapata muy próxima a un talud. Entonces eso influye en la capacidad de carga, a los cuales se le conoce como G sub C, G sub Q, G sub gamma, que vienen a ser los factores de proximidad a un talud. Bien, finalmente una de las soluciones más completas es justamente la solución de Hansen. ¿Ok? Que tome en cuenta todos los aspectos, ¿no? Tome en cuenta carga inclinada, forma de la zapata, ¿ok? Factor de profundidad. Tome en cuenta los factores del plano inclinado de la cimentación. Tome en cuenta de la proximidad a un talud. Ahora, ¿cómo se calculan estos factores? Para ello también se les proporcionó en la unidad 2 el formulario. Ya ustedes ahí pueden descargar ese formulario. Yo les sugiero que descarguen, que lo tengan incluso impreso. ¿Ya? Lo deben tener a la mano. Y aquí justamente se indica todo ello, ¿no? Vemos la solución de Terzaghi. Esta es la solución de Terzaghi para cimientos corridos, para cimientos cuadrados, para cimientos circulares. ¿Ok? Luego tenemos la solución de Besic. Bueno, parece que acá abajo no salió. Pero esta es la solución de Besic. ¿Ya? Ya que incorpora los factores de forma, ¿no? 1 más B entre L, N sub Q sobre N sub C. ¿Ok? ¿Alguien parece que está haciendo una pregunta? ¿Te sale contenido no disponible? A ver, qué raro. A ver, los demás verifiquen. Yo sí puedo descargar. Creo que tiene que Ah, ya. actualizar su página. Actualice en todo caso. ¿Ya? Actualice Luis. ¿De acuerdo? Acá también tenemos la solución de Meyerhof del 63. Bueno, un poquito diferente la ecuación. C por N sub C, después aparece FSC, FCD, ¿no? Bueno, simplemente es variable. Al final, aquí coloqué P sub C, factor de profundidad, y sub C, factor de inclinación de carga, ¿no? Entonces, simplemente es eso, ¿no? Eso vendría a ser D sub C, perdón, esto sería S sub C, esto sería D sub C, y esto I sub C, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calculan esos factores? Acá tenemos los factores de corrección de forma, que se dan cuenta son las mismas, es la misma ecuación en realidad planteada por Besic, es la misma. Ahora, ¿cómo se calculan los factores de corrección por profundidad? Eso va a depender, ¿ok? Cuando la relación de la profundidad de cimentación entre el ancho es menor o igual que 1, y además, cuando phi es 0, se utiliza estos valores. O sea, C sub D es 1 más 0.4 entre D sub F entre B, perdón, 0.4 D sub F entre B, y D sub Q sería 1 y D sub gamma sería 1. Ahora, si el ángulo es mayor que 0, utilizamos esta opción. D sub C será igual a D sub Q menos 1 menos D sub Q entre N sub C por la tangente de phi. D sub gamma será igual a 1. D sub Q será 1 más 2 tangente de phi por 1 menos seno de phi al cuadrado.
por D sub F entre B. Ahora, ¿qué sucede si la relación de F entre B es mayor que 1? Igual, ¿no? Cuando phi es 0, cuando phi es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya diferentes opciones, dependiendo sea el caso, para determinar los factores de profundidad de Meyerhof. Ahora, los factores de inclinación están por esta parte. Acá. Ya, los factores de inclinación, C sub I, I sub C, I sub Q son iguales. Y eso será igual a 1 menos beta entre 90. Beta debe estar en grados hexagesimales, todo eso elevado al cuadrado. ¿Pero quién es beta? Beta es el ángulo de la carga inclinada respecto de la vertical. Este ángulo se puede calcular fácilmente si uno conoce la carga vertical y la horizontal. Sería el arco tangente, ¿no? Beta sería el arco tangente de la carga horizontal entre la carga vertical. Ahora, el factor de forma I sub gamma es igual a 1 menos beta entre phi, todo eso elevado al cuadrado. De esa manera es que se calcula los factores de inclinación de carga. Y finalmente vemos la formulación de Hansen, planteada en 1970, que incorpora dos factores más, los factores G y los factores B. ¿De acuerdo? Esto ya sería una ecuación más completa, ¿no? Y si se dan cuenta, usa los mismos factores para los factores de forma, usa la misma ecuación, a excepción acá hay una relación dependiendo de la cimentación. En cimientos corridos, S sub C simplemente es 1. Cuando phi es igual a 0, podemos calcular el valor de S sub Q de esta manera. ¿Ok? Cuando phi es mayor que 0, lo calculamos de esta manera. ¿Ok? Y además acá nos indica que S sub gamma siempre será mayor o igual que 0. Perdón, que 0.6. ¿Ok? Y los factores de profundidad de Hansen se calcula de esta manera. De sub C, de sub gamma, de sub Q. Ya, ahí están sus ecuaciones respectivamente. Los factores de inclinación de carga tienen una ecuación diferente. Los factores acá están los factores de talud adyacente o cercanía al talud. Los factores G se calculan de esta manera. Beta entre 147 para phi igual a 0. O 1 menos beta entre 147 cuando phi es mayor que 0. G sub Q es igual a G sub gamma igual a 1 menos 0.5 por tangente de beta. ¿Ok? Y los factores de inclinación de la base de la cimentación, ahí está, ¿no? De la misma manera. ¿Ya? Claro está que va a depender de algunas variables. Y esas variables, no sé si están incluidas por acá. Hay un esquema, me parece. Sí, es este. ¿Ok? Acá vemos, ¿no? Entonces, en función a esta condición de la cimentación, pues podemos calcular esos factores. Además, en este formulario hay un concepto que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Es el concepto de excentricidad de carga. ¿Ya? Así que este formulario yo sugiero nuevamente que lo descarguen, lo impriman, lo tengan impreso y también pues la tablita, ¿no? Ahora, si nosotros comparamos los factores de capacidad de carga de Hansen con los demás, pues con Besic y Meyerhof no hay ningún cambio para el factor N sub Q, ¿ok? Tampoco hay cambio para el factor N sub C, el único cambio está en el factor N sub gamma. Bueno, los tres incluso tienen ecuaciones diferentes para el factor N sub gamma. ¿Ya? Eso es, digamos, las diferentes soluciones
que se tiene en la literatura para el cálculo de la capacidad de carga. Ahora, ¿qué sucede si analizo un suelo en condiciones de falla local? Si se analiza en condiciones de falla local, se hace esta corrección y con el nuevo C, con el nuevo phi, se calcula, independientemente de la solución, se calcula todos los factores. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? No sé si tienen ahí alguna consulta para poder explicar. ¿Puede repetir lo último que dijo, bro? Sí, me refería a que si es que usted tiene un suelo que falla por corte local, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es reducir a los parámetros de resistencia. A la ecuación multiplicarlo por 2/3, la tangente de phi multiplicarlo por 2/3 para extraer el arco tangente. Entonces con este nuevo phi usamos las mismas ecuaciones, pero ya van a ser diferentes. Por ejemplo, acá sería 1 más b entre L, tangente, ya no de phi, sino del phi reducido. Y así sucesivamente en todas las ecuaciones donde interviene phi. Igual en esta primera componente, ¿no? Ya no usaríamos la cohesión, sino más bien usaríamos este valor. ¿Ok? Igual para el uso, ¿no? Para el uso de la tabla, ¿no? Ya no usaríamos phi, sino phi sub L. ¿Ya? Lo vamos a ver a través de un ejemplo para que quede más claro en todo caso. Bien. Vamos a resolver el ejemplo que tenemos en la diapositiva. ¿Ya? Este ejemplo dice estimar la capacidad de carga admisible por resistencia para una cimentación cuadrada de 2.5 de ancho. La profundidad de cimentación es 1.2 metros. El terreno debajo de la cimentación se constituye por gravas arcillosas compactas. Bueno, acá menciona un dato interesante, ¿no? Dice que el suelo es una grava arcillosa compacta. Eso significa que la falla ocurrirá por corte general. ¿De acuerdo? Recuerden el esquema de Besic, ¿cierto? Este es el esquema de Besic. Y noten, en la región donde hay falla por corte general es aquella donde la densidad relativa es mayor que 0.8, de 0.8 a 1. Y esto corresponde a suelos densos, muy densos, compactos. Ahora, la falla por corte local oscila entre una densidad relativa de 0.35 hasta aproximadamente 0.7. Allí es donde hay mayor probabilidad de que el suelo falle por corte local. Claro, alguien dirá, profe, pero en esta parte inferior, pese a que la densidad relativa del suelo sea 1, igual puede fallar por corte local. Claro, porque también la profundidad relativa interviene, ¿no? Pero usualmente, cuando la densidad relativa es mayor que 0.8, pues falla por corte general. Y cuando la densidad relativa oscila entre 0.35 y 0.75, ahí falla por corte local. ¿Ya? Por ejemplo, estos serían pues los suelos, las arenas de densidad media a suelta, ¿no? ¿Ya? Densidades medias a sueltas. ¿Ok? En cambio, esta corresponde a un suelo denso o compacto. Entonces, pues, hay una diferencia, ¿no? En el mecanismo de falla. Bien, entonces, volviendo al ejemplo, este de acá, ¿no? Estimar la capacidad de carga admisible. Ya hemos identificado el tipo de suelo. Ya es una grava arcillosa, por lo tanto, tenemos que analizarlo por corte general. Y dice las propiedades del terreno de sedimentación son peso unitario, 19 kilonewton metro cúbico,
la cohesión 2 kilopascales, el ángulo de fricción 35. Y se comparan los resultados empleando los factores de capacidad de carga de Terzaghi. O sea, lo que me dicen es resolver por la solución de Terzaghi. ¿Ok? Bueno, como el ángulo de fricción es 35, nos vamos a la tablita, ubicamos el ángulo 35. Aquí está. 35, ¿no? Ups, ¿qué pasó? Bueno, este es el ángulo 35 y los factores correspondientes a ellos serían estos tres. Y con esos factores se hace el cálculo, pues, ¿no? Ahí está, 57.75, 41.44, 41.08. Entonces, usamos la ecuación para una cimentación cuadrada, porque esta es una cimentación cuadrada. Calculamos la sobrecarga. El valor de Q. ¿Cómo se calcula el valor de Q? El valor de Q se determina, conceptualmente el valor de Q es igual al esfuerzo vertical efectivo. Y ustedes saben cómo calcular el esfuerzo vertical efectivo, ¿no? Eso lo aprendieron en mecánica de suelos. Entonces, esta es la profundidad por el peso específico del suelo. Y como la profundidad es de F, a eso le multiplicamos el peso específico del suelo. O sea, en este caso sería 1.2 metros por 19 kilonewton metro cúbico. Eso sería el resultado de la sobrecarga o del parámetro Q. Resultando 22.8. 22.8. Bueno, acá esto se reduce a kilopascales, ¿no? ¿Ok? Entonces simplemente que reemplazamos, tenemos la cohesión, ya tenemos los factores de capacidad de carga, tenemos Q, tenemos el peso específico del suelo de cimentación. Esto es un error, esto debe ser 19 kilonewton metro cúbico, ¿ya? Y al multiplicar, según Terzaghi, nos sale este valor. ¿Ya? Primero, la carga última resulta 1875.5 y eso dividido entre 3 tenemos la carga admisible. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a calcular usando la solución de Bézier. ¿Ya? Lo voy a descartar nomás. Voy a copiar el esquema. Pero en este caso vamos a emplear la solución de Bézier para ver si resulta diferente o no. Lógicamente va a ser diferente porque los parámetros, los factores de capacidad de carga son diferentes también, ¿no? Ojo que acá esto es 19. Esto no es real, pues, ¿no? 1.9 kilonewton metros cúbicos, eso no es real. Así que hay un error. Sería de esa manera. Bien, como la zapata es cuadrada, pues vamos a emplear la solución. Solución de Bézier. Entonces ahí planteamos la ecuación de Bézier. La carga última es igual C por N sub C, S sub C, más Q por N sub Q, por S sub Q, más un medio, B gamma, N sub gamma, S sub gamma. ¿Ya? Esa es la solución, en este caso de Bézier. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es calcular los factores de capacidad de carga. Factores de capacidad de carga. O sea, los factores N sub C, N sub Q y N sub A. Eso depende de phi. Y phi acá es 35. Entonces con ello calculamos N sub C, N sub Q y N sub gamma.
¿Dónde? En la tabla, pues, ¿no? Pero como estamos usando BASIC, tenemos que usar este de acá. Voy a cambiarle de color. Tenemos que usar esos parámetros. Ojo que no puedo combinar o mezclar, ¿no? Si yo trabajo con BASIC, tengo que usar sus factores de capacidad de carga de BASIC. Entonces tengo ahí, puedo redondearlo a 2 decimales. 46.12, luego 33.30 y finalmente 48.03. Ya tengo los factores de capacidad de carga. Ahora calculamos la sobrecarga. El valor de Q. En este caso, la sobrecarga es el esfuerzo vertical efectivo en el plano donde se apoya la cimentación. Y para este caso será dF por el peso específico. O sea, 1.2 metros por 19 kilonewton metro cúbico. Esto ya lo habíamos calculado anteriormente, así que no va a cambiar, resultando 22.8 kilopascales. Y ahora los factores de forma. Factores de forma. Quiero trazar una línea acá para separar. ¿Cómo se calculan estos factores? S sub C será 1 más B entre L por N sub Q sobre N sub C. Así que reemplazamos 1 más. Como la cimentación es cuadrada, B es igual a L, igual a 2.5 metros. Entonces acá la relación 2.5 entre 2.5 y N sub Q es 33.3 sobre 46.12. Y ahí tenemos el primer factor de forma. Van calculando, ¿ya? Luego, el factor de forma, pero S sub Q. En este caso va a ser 1 más B entre L por la tangente de phi. O sea, 1 más, bueno, B entre L sale 1 por la tangente de 35. Y finalmente S es un gamma, 1 menos 0.6 por B entre L. En este caso sería simplemente 1 menos 0.6 por 1. Resultando, bueno, este es 0.4, perdón. Resultando 0.6. A ver, ¿cuántos salen los factores de forma? S sub S, perdón, claro, S sub C, S sub Q. ¿Calcularon? 1.72. Ya, 1.72 acá. Y luego, ya tenemos ese parámetro. Luego que sale acá, 1 punto y algo, 1.70. ¿no? 1.70, ya. Y ahora reemplazamos directamente en la ecuación 1. Y con eso ya tenemos la capacidad de carga, ¿no? Entonces en 1 tenemos Q último, será igual C. ¿Cuánto vale C? La cohesión, 2 kilopascales. Multiplicado por N sub C, que vale 46.12, multiplicado por S sub C, que vale 1.72, más Q sale 22.8 kilopascales
multiplicado por n sub q 33.30 y s sub q que vale 1.70. A eso le sumamos un medio por el ancho del canal 2.5, del canal, perdón, de la zapata, 2.5 metros, multiplicado por el peso específico, que es 19. Ojo, acá se coloca el peso específico donde se apoya la cimentación, ¿no? O sea, de este suelo, y ese es 19. Multiplicado por n sub gamma, 48.03, y eso multiplicado por S sub gamma que sale 0.6. Entonces ahí finalmente tenemos la carga última. A ver, calculen cuánto resulta. ¿Cuánto sale? 2133.79. 2033. 2133. Ah, ya, 2133.79 kilopascales. Finalmente la carga admisible es la carga última entre el factor de seguridad. Esto sale 711, sí, ¿no? 711.20 y tantos, ¿no? Punto 26. 26 kilopascales. Ya, eso sería el valor según BESIC. Y si comparamos con Terzaghi, hay una diferencia, ¿no? Noten además que la solución de Terzaghi es menor. O sea, el valor calculado con la solución de Terzaghi resultó menor. ¿Ok? Y eso es lógico porque BESIC, a lo largo de su investigación, que se dedicó muchos años, incluso décadas, obtuvo estos factores de capacidad perdón, los factores de forma experimental, ¿no? Es por ello que la solución presentada por BESIC es una de las soluciones empleadas. Además, si hacemos una comparación entre Terzaghi y BESIC, evidentemente Terzaghi es mucho más conservador. O sea, te va a proporcionar valores menores. ¿De acuerdo? Ahora, si comparamos la solución de BESIC con la solución de Meyerhof, la solución de Meyerhof todavía va a dar un valor más alto. ¿Ok? Entonces hay tres condiciones, ¿no? Terzaghi es el más conservador, Meyerhof es el menos conservador, y es por eso que la mayoría, el ingeniero decide trabajar con una solución intermedia, que no sea ni tan conservadora, ni muy conservadora, ni poco conservadora, en este caso, la solución de BESIC. Claro, esta solución de BESIC tiene limitaciones cuando la carga, por ejemplo, es inclinada, ya no se puede utilizar. ¿Ok? Y cuando esta cimentación ya tiene o se apoya en un plano inclinado o cuando hay una cercanía a un talud adyacente, ¿no? Entonces, allí ya no se puede utilizar pues la solución de BESIC. ¿Está claro eso, jóvenes?
¿Se entiende? Ya. Ahora, pese que, ojo que como el enunciado nos dice que el suelo es una arcilla compacta, entonces por defecto esto sale un análisis por corte general. ¿Ya? Pero digamos que si esa grava arcillosa hubiera sido una grava media, o en todo caso no hubiera sido una grava, sino una arena media. ¿Ya? Vamos a plantear un ejemplo muy parecido, pero que tenga una condición o una falla por corte local. Acá voy a colocar ejemplo 1. Y acá vamos a colocar ejemplo 2. Estimar la capacidad de carga admisible por resistencia en una cimentación rectangular, ¿ya? Rectangular de 2 por 3, digamos, ¿ya? 2 por 3 metros. ¿Ok? Esa es la cimentación rectangular. La profundidad de cimentación que sea 1.5. El terreno debajo de la cimentación está constituido por arenas medias, digamos. Arena de densidad media, ¿se entiende? Y las propiedades del terreno, digamos, estos. Vamos a cambiarle la unidad para que sea un poco diferente. Vamos a trabajar con toneladas o si gusta se puede trabajar con gramos, centímetros cúbicos, para que vean las diferentes formas de poder calcularlo. Y digamos que sea 1.7. La cohesión que sea entre 100, 0.05 kilogramos centímetro cuadrado. Y el ángulo de fricción, digamos que sea 30. ¿Ya? Y vamos a calcular, utilizar. Bueno, no es necesario incluso enfatizar acá, ¿ya? Simplemente ello. Y como tenemos la condición de arenas medias, esto tendrá una falla local. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a graficar el esquema. Esta es la zapata. Este es DF, que vale 1.5 metros. Y digamos que incluso hay dos suelos, ¿ya? El suelo 1, que tenga 1.6 gramos centímetro cúbico, y el suelo 2, 1.7, ¿no? Gramos centímetro cúbico. La cohesión 0.005, no, 0.5 kilogramos, casi nada, ¿no? Prácticamente cero. Y phi 30 grados. Bueno, lo primero es que tengo que uniformizar las unidades, ¿de acuerdo? Y como en la ecuación, vamos a plantear la ecuación, la carga última. Evidentemente, como ya es una cimentación rectangular, B por L, en este caso es 2 por 3, entonces no puedo usar Terzaghi. Mínimamente debo usar Bessick. Utilizando la solución de Bessick, vamos a emplear la solución de Bessick. Tenemos la carga última es
C por N sub C más Q por N sub Q más un medio B gamma N sub gamma S sub gamma. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces acá lo primero es que tengo que uniformizar las unidades. Entonces, como acá estoy multiplicando por el ancho de la zapata, B, bueno, B está en metros, entonces me conviene cambiar los pesos específicos a toneladas metros cúbicos. ¿De acuerdo? Esto equivale a 1.7 toneladas metros cúbicos. Y esto también, de la misma manera, equivale a 1.6 toneladas metros cúbicos. Y la cohesión también podría cambiarlo a toneladas metros cuadrados, ¿no? Entonces, centímetro al cuadrado, si lo pasamos a metros, sería pues 10 a la menos 4 metros cuadrados. 10 a la menos 4 pasa arriba por 10 a la 4, pero una tonelada tiene 1000, así que sería 0.5 toneladas. Eso sería 0.5 toneladas metros cuadrados. ¿Ya? Entonces voy a trabajar con esos valores, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Y ya sé que mi resultado, o sea, el resultado de la carga última saldrá en toneladas metros cuadrados. Eso va a ser. Bien. Ojo que el cambio de unidades ustedes ya deben conocer, ¿no? A esas alturas del campeonato, a esas alturas de la carrera, imagino que ya no debe haber problemas en el cambio de unidades, pero sí, si tienen problemas, ese problema se supera con la práctica, ¿no? Tienen que practicar el cambio de unidades. ¿Ok? Bien, dicho ello, como la falla es por corte local, lo primero que tengo que hacer es corregir a los parámetros. ¿Ya? Acá voy a corregir a la cohesión. 2/3 de la cohesión, o sea, 2/3 de 0.5. Bueno, sale bastante bajito. En todo caso, a ver, para que salga un valor un poco más alto, simplemente cambio ahí, ¿ya? Entonces acá, luego lo cambio. 2/3 de 5. Bueno, ahí tenemos 1.3 por 2, sería 2.30, no, sí, 3, 2, no, 3, ¿no? 3.30 y tantos, ¿no? Creo que sale 333. A ver, verifiquen si no me equivoqué. Y Sí, está bien. phi sería el arco tangente de 2/3 de la tangente de 30. Esto, si no me equivoco, sale alrededor de 21 punto y algo, así que lo redondea a 21. A ver, verifiquen. Sí, ¿no? Sale de 21.05, bueno, prácticamente 21. Vamos a trabajar con 21. ¿Ya? Entonces, con este ángulo es lo que vamos a calcular los factores de forma. N sub C, N sub Q y N sub gamma. Ya no con 35, sino con 21. Nos vamos a la tabla y como estamos calculando con BSIG, ubicamos el ángulo 21. Ya, 21. Está acá, ¿no? Bueno, no, solo me permite pintar parcialmente. Bueno, 15.82. Luego
7.07 y 6.20 me parece. Sí, ¿no? 6.20, ¿ya? Esos son los factores de capacidad de carga. Ahora calculamos, bueno, esos factores de capacidad de carga, ¿no? Estamos calculando por corte local. Ahora, calculamos los factores, bueno, la sobrecarga, el valor de Q. Esta sobrecarga es el esfuerzo vertical efectivo. Entiéndalo así, ¿ya? Es el esfuerzo vertical efectivo. Y ustedes calculan el esfuerzo vertical en el plano donde se apoya la cimentación. En este caso sería dF por gamma 1, o sea 1.5 metros por 1.6 toneladas metros cúbicos. Y eso sale en toneladas metros cuadrados. 2.4. Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está bien eso? ¿Sí? Confirmen, ¿ah? Ya. Bueno. Ahora calculamos los factores de forma. Factores de forma. S sub C, esto es 1 más B entre L por N sub Q sobre N sub C. ¿Ok? Reemplazamos. Aquí sale 1 más. B vale 2 entre 3 por 7.07 entre 15.82. Ahí calculen. S sub Q vale 1 más B entre L por la tangente de phi, pero en este caso ya usamos phi reducido, pues, ¿no? O sea, 1 más 2 entre 3 por la tangente 21. Ese sub gamma sería 1 menos 0.4 B entre L. 1 menos 0.4, 2 entre 3. A ver cuánto sale. Aquí sale 0.73. Calculen, jóvenes. Aquí me sale 1.26. Y el primero, 1.30. Ya está. Y ahora reemplazamos acá en la ecuación 1. Entonces, en 1 ya tengo la carga última. Ojo que vamos a usar C sub L. ¿Ya? Todo lo reemplazamos por los nuevos parámetros. Entonces C sub L vale 3.33. Ya no voy a colocar las unidades porque ya sé y entiendo que va a salir en toneladas metros cuadrados. Por 15.82. Acá me faltó algo, ¿ah? Los factores de forma. Cn sub C, S sub C, más Q, N sub Q, S sub Q. ¿Ya? Bien, multiplicamos por S sub C 1.30 más Q vale 2.4 por N sub Q 7.07
por S sub Q 1.26 más 1/2. El ancho vale 2 metros. El peso específico donde se apoya la cimentación vale 1.7 toneladas metros cúbicos. N sub gamma, eso es 6.20. Y S sub gamma, 0.73. Y ahí tenemos la carga última. ¿Cuánto sale? 97.56 toneladas metros cuadrados. Ahora, si esto lo quieres expresar en kilopascales, pues por 10, ¿no? O si eres más preciso, por 9.81, ¿no? Ya sería en kilopascales. Ahora lo multiplico por 9.81, me sale 957.06 kilopascales. Finalmente, la carga admisible sería aquí 319.02 kilopascales y aquí 32.52 toneladas. Eso sería pues la solución a este ejercicio. Entonces, este ejercicio sirve para que ustedes sepan cómo se calcula la capacidad de carga cuando tengo un caso de corte local. ¿De acuerdo? Profe, en este caso está usando la ecuación de Basic, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces, porque o sea, en el formulario me estoy dando cuenta que, o sea, por la metodología Basic es un poco más largo, se consideran más factores, pero... En realidad no, el método más largo es el de Hansen, porque considera 5 factores. Basic solamente considera uno, el factor de forma. Bueno, eso es lo que veo acá en el formulario. No, claro, pero o sea, hay una excepción, dice que cuando hay cimientos rectangulares sí se usa Sí, esa ecuación que está. lo ideal, claro, si usted tiene cimentaciones rectangulares, pues la mejor opción es usar Basic, porque tome en cuenta el formato, o sea, los factores de forma y nada más, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya tienes una cimentación rectangular y aparte una carga inclinada? Ahí ya no puedes usar Basic. Tendrías que usar por lo menos Meyerhof. No, Y claro, porque... Meyerhof ya Ujú, es un poco más largo porque toma en cuenta 3 factores. Factor de forma, profundidad y carga inclinada. ujú, claro. Profesor, y si baja Ajá. un poco, o sea, me refería a lo de abajo. Si baja un poco, ahí dice metodología basic abajo, high, y considera más factores. Entonces, o sea, cuando hay más factores que considerar, entonces tomo ese, ¿no? Bueno, esta es el planteamiento de Basic cuando hay cimentaciones inclinadas. Note ahí los factores, ¿de acuerdo? O sea, ya Ya, es una perfecto. forma un poco más general de Basic cuando ya tienes este caso. O sea, la propuesta de Hansen finalmente pues fue adaptada a Basic, ¿no? Acá dice Bridge y Hansen adaptaron a la formulación de Basic utilizando los mismos factores de forma de Basic, ¿ok? Ya incorporando factores de profundidad, factores de inclinación y factores de, digamos, de inclinación, de la superficie donde se apoya la zapata y de la cercanía a un talud. Claro, eso ya es una solución un tanto general, pero esa solución parte de la propuesta de Basic y la modificación realizada por Hansen.
incorpora esos factores de Hansen. ¿Ya? Claro, porque creo que es lo mismo lo de Hansen, ¿no? Lo que está más arriba. Sí, en realidad, Ah, en ya, sí, realidad es sí. lo mismo, lo único diferente es la forma de cómo calcular los parámetros, los factores. Ahí es diferente, ¿ya? Pero es la misma ecuación. Claro. Y en el Ujú. ejemplo anterior creo que era una zapata cuadrada, ¿no? Sí, una zapata También, cuadrada entonces, pero también se también puede usar. analizamos por Basic, que es para cimientos rectangulares, o sea, no importa entonces en ese caso cuando es cuadrada. En realidad, cuando es cuadrada, B y L son iguales, Claro. ¿ok? Y puedes usar la formulación de Basic. Ah, ok. Es como Ujú. decía ahí, decía como cimiento con forma rectangular, pero claro, está, Claro, ajá, exacto. lo menciono así para hacer una diferencia entre B y L, ¿no? Pero puede darse el caso de que esos dos sean iguales. Eso sería una cimentación cuadrada, ¿no? Se puede emplear también. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Profesor, y veo que cuando calculamos en la ecuación que nos dan, calculamos el esfuerzo efectivo, ¿no? Sí, Q, este parámetro de acá, es el Claro, esfuerzo vertical. Así conózcanlo, ¿ya? Para que sea más sencillo para ustedes calcularlo. Defínanlo como esfuerzo vertical efectivo. Eso es Q. Pero es esfuerzo vertical efectivo. ¿De claro, pero acuerdo? habrá casos donde usemos el esfuerzo vertical total, o sea, considerando por presión y eso, o No. ya no. No, Justamente cuando haya presencia de agua, ahí tienes que volver a recordar esa definición, ¿no? Claro, en este momento, en estas soluciones no hemos planteado nivel freático. Y si no hemos planteado nivel freático, este esfuerzo es igual al esfuerzo total, porque no hay proporción. Pero ¿qué sucede cuando hay presencia de agua? Ahí sí tienes que restarle la proporción para calcular el esfuerzo vertical efectivo. ¿Ya? Un ejemplo con agua. Primero vamos a definir, pues, ¿no? Primero vamos a plantear qué pasa si hay presencia de agua. ¿Ya? A continuación hacemos eso. Bien, vamos a evaluar justamente ello, la influencia la influencia del nivel freático. ¿Cómo influye el nivel freático en el cálculo de la capacidad de carga? Influencia del nivel freático. Bueno, hay tres casos. ¿Ya? Primero vamos a evaluar el caso 1. Caso 1. ¿Cuál es el caso 1? Tenemos la zapata, la superficie del terreno. Esto es la profundidad de cimentación de F. ¿Ok? Y digamos, el nivel freático se encuentra por acá. Nivel freático. Entonces, la profundidad del nivel freático desde la superficie lo llamamos H sub W. Entonces, sobre el nivel freático, el suelo está sin saturar. Y debajo del nivel freático, el suelo está saturado. Ahora, ¿qué es lo que cambia acá? Cambia la sobrecarga. O sea, el valor de Q. Recuerden que Q es el esfuerzo vertical efectivo. Entonces tengo que calcular el esfuerzo vertical efectivo acá. Eso es Q. ¿Y cómo calculo eso? Pues tengo gamma, que no está saturado, por H sub W menos dF. Perdón,
H sub W sería, ¿no? Así, más este segundo tramo, ¿ok? El cual está saturado, cuya profundidad vale df menos H sub W, multiplicado por el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Eso sería el valor de Q. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? En este caso, el caso 1, pues es cuando H sub W varía desde la superficie hasta D sub F. ¿Está claro eso? ¿Ya? Entonces acá sirve ese concepto de Q. Q es el esfuerzo efectivo en el plano de cimentación. ¿Qué más? ¿Qué otro parámetro cambia? También cambia este parámetro. Observe la carga última. Solo voy a citar a a Terzaghi, ¿ya? Porque lo mismo va a ser con todos. ¿Qué otro parámetro cambia? Este parámetro, ¿ya? Lo voy a llamar gamma asterisco. Ojo que esto también sucede para todas las ecuaciones. Claro que habría que considerar únicamente los diversos factores, ¿no? Entonces estamos viendo que el nivel freático afecta a Q de esta manera y afecta al peso específico debajo de la cimentación. ¿Y cómo se calcula este valor? Pues como el agua genera un empuje hidrostático hacia arriba, ese empuje hidrostático reduce al peso de los sólidos. Entonces eso se calcula como el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Acá, si ustedes recuerdan, si tengo un sólido al aire, el sólido pesa W. Pero si lo sumerjo, acá va a seguir pesando W, hay un empuje hidrostático y acá hay un peso efectivo. La balanza genera un peso efectivo. Entonces, usando el equilibrio, tendré el peso efectivo será el peso menos el empuje hidrostático. Si lo divido entre volumen, tengo peso específico efectivo, peso entre volumen, menos empuje hidrostático entre volumen. Esto es el peso específico. Imagínense que esto estaba saturado, sería saturado, ¿no? Menos el empuje hidrostático es el volumen por el peso específico del agua. Volumen y volumen se cancelan, finalmente tenemos esta ecuación, ¿no? Que yo usualmente lo demostramos pues en la clase de mecánica de suelos. Ustedes ya desde mecánica de suelos conocen esa ecuación. A este peso específico prima se le llama el peso específico sumergido, que se aplica siempre que analizamos el suelo debajo del nivel de cimentación, debajo del nivel freático. Entonces, al realizar esto, efectivamente va a cambiar la capacidad de carga. Esos son los cambios que se realizan. ¿Está claro eso, jóvenes? Es el caso 1. A ver, ¿me confirman? ¿Se me escucha o no? Sí, ¿no? Ya. Ahora, el caso 2 es cuando el nivel freático se encuentra debajo del plano de apoyo de la cimentación. ¿Ya? Entonces ahí el análisis es un tanto similar. Entonces acá vamos a colocar, no sé si esto puedo
borrarlo. Esto es un concepto hidrostático, ¿ah? Que ustedes lo aplican, por ejemplo, en mecánica de suelos para determinar el peso volumétrico, ¿no? Con la balanza hidrostática. Es el mismo principio. ¿Ok? Ya, voy a borrarlo. Ya lo borramos. Ahora, el caso 2. Caso 2. Tenemos la zapata. Este es el plano de cimentación. Y la línea de agua se encuentra abajo. Acá está el nivel freático. ¿Ok? Por lo tanto, esto vale dF. Esto vale la profundidad de agua. Y se analiza hasta una profundidad respecto del plano de cimentación equivalente al mismo ancho. ¿Ya? Esto por el bulbo de presiones. ¿Ya? Entonces se analiza hasta una profundidad igual que el ancho. Entonces, en el caso 2, la profundidad de agua varía desde dF hasta dF más B, ¿no? Hasta ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo analizamos acá? Primero, la sobrecarga. ¿Habrá alguna variación en la sobrecarga? Recuerden que este es el esfuerzo vertical efectivo. ¿Habrá alguna variación? A ver, analícelo. No va a haber ninguna variación, ¿no? ¿O sí? No, no, porque el nivel freático está Exactamente. más abajo. Ahora, claro. Pero imagínense que arriba el suelo fuera 1 y debajo del plano de cimentación ya es otro suelo con gamma 2 y abajo gamma 2 saturado. Entonces la sobrecarga no cambia, pues. Acá tenemos el esfuerzo vertical simplemente como dF por gamma 1. ¿Ok? Ahora, ¿cambiará el peso específico? Bueno, acá me faltó colocar esto, es el peso específico, ¿no? Sumergido. Ahora, ¿cambiará el peso específico? Bueno, definitivamente cambia. ¿De acuerdo? Va a cambiar. Pero ¿cómo calculamos ese cambio? Para ello hacemos una media ponderada. ¿Y cuál es esa media ponderada? Reemplazar a todo este estrato por un estrato equivalente, pero uniforme, con el mismo espesor, pero que te produzca el mismo esfuerzo efectivo. O sea, solamente este estrato, debajo del fondo de la cimentación, hasta una profundidad B. Entonces, nuestro caso es el siguiente. Acá tengo el nivel freático. Entonces, lo que hago es buscar un estrato equivalente con la misma profundidad
pero con el esfuerzo efectivo que utilizaré en esta ecuación. De tal manera que me produzca el mismo esfuerzo vertical. Esa es la equivalencia que se busca. Entonces, tengo que identificar la distancia, ¿no? Este segmento será igual a ¿quién? Sería h sub w menos d sub f, ¿no? Y este segmento todavía será b menos h sub w menos d. Bueno, acá se vuelve positivo df. Entonces ahora calcule el esfuerzo vertical. Sería h sub w menos df. Esto es gamma 2 y esto es gamma 2 saturado. Entonces acá sería gamma 2 más este segmento que es b menos h sub w más df por gamma 2 saturado, tengo que restarle el peso específico del agua. Y esto debe ser al esfuerzo vertical efectivo causado, o sea, gamma asterisco por b. Y a partir de ahí despejo gamma asterisco, que vendría a ser toda esta ecuación. Se puede simplificar todavía, pero lo voy a dejar así. Bueno, acá voy a ordenarlo así. Y acá gamma asterisco o gamma... Bueno, lo voy a dejar igual así. Todo esto sobre B. Eso sería el cambio. Si se dan cuenta, esta es una media ponderada. O sea, esta distancia por este peso específico más esta distancia por este peso específico, pero en términos efectivos, dividido entre B. Eso es. Entonces, este parámetro modifica acá y Q se modifica ahí. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Como le decía, es una media ponderada, ¿no? De ahí surgen las ecuaciones, pues, ¿no? Los formularios que lo llaman ustedes. Pero todo tiene el porqué. ¿De dónde surge? Ahí les explico, para que ustedes entiendan. Y eso no sé si está en el formulario, me parece que no. Efecto de agua, a ver. No, no está el efecto de agua. Pero sí está aquí. Aquí está el efecto de agua. ¿Ya? Pero estas ecuaciones surgen tal como estamos analizando, ¿no? Bueno, incluso acá me parece que hay un error. Sí, hay un error. Porque el caso 2 es cuando el nivel freático se encuentra HW desde DF hasta DF más B. Entonces hay un error, ¿no? Acá falta sumarle DF. ¿Ok? ¿Está claro eso, jóvenes? Y esta ecuación también me parece que hay un error, ¿ah? Sí, sí, hay un error acá. Sí, parece que hay un error. Entonces, si hay un error, pues ustedes lo calculan como la media ponderada. O sea, repito nuevamente, esta profundidad por el peso específico respectivo más esta profundidad por el peso específico efectivo.
entre B. Eso es. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál sería el caso 3? Por acá nomás, ¿ya? Para que esté junto. O acá, hay espacio. Para ya, con eso finalizar. El caso 3 es cuando la profundidad del nivel freático se encuentra más abajo del bulbo de presiones. O sea, si este es B y se debe evaluar hasta una profundidad equivalente al ancho por el bulbo de presiones, pero el nivel freático se encuentra más abajo. Acá está el nivel freático. Entonces la profundidad desde la superficie, esto es D sub F, entonces la profundidad de agua, entonces acá digo, cuando H sub W es mayor que D sub F más B. Cuando sucede esto, el nivel freático no afecta a la capacidad de carga. O sea, Q sigue siendo el mismo, si este es gamma 1 y este es gamma 2, Q es gamma 1 por df, y gamma que se utiliza en la ecuación simplemente es gamma 2. No hay ninguna afectación. ¿De acuerdo? Eso está claro, jóvenes. A ver, confirmen. No sé si tienen preguntas. Aprovechen estos minutos. ¿Se me escucha o no sé? Como están calladitos. Sí, profe. ¿Todo claro? Estoy pensando. Ya, ok. Bien. Bueno, jóvenes, solamente hacerles recordar que en el aula virtual, en la carpeta trabajos, bueno, eso ya lo había comunicado, pero igual, ¿no? Ya se ha cargado la información para cada grupo. Así que con la clase de hoy ya pueden avanzar la primera parte del trabajo, o sea, ya pueden realizar el procesamiento del ensayo triaxial y con esos resultados pueden verificar la capacidad de carga de las cimentaciones, ¿no? ¿Ok? Y el día lunes quiero dedicarlo por lo menos media hora, diré, medio tiempo. Media hora a explicar un poquito sobre el procesamiento del ensayo triaxial. Pero quiero que ustedes ya vayan avanzando, ¿ya? ¿Ok? Para hacer una retroalimentación y revisar cómo están calculando el proceso del triaxial. Y además, el delegado menciona de que no se olviden realizar la encuesta. ¿Ya? Les vamos a agradecer, jóvenes, que cumplan con la encuesta. Eso es importante, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, y nuevamente recordarles que la siguiente semana, o sea, el próximo jueves, es la práctica calificada. Así que tengan a la mano el formulario y la tabla de los factores de capacidad de carga, porque vendrá hasta BASIC, ¿ya? Hasta BASIC.
Ya para el parcial lo reservaremos Meyerhof, pues, ¿no? Entonces viene hasta Basic. ¿De acuerdo? Tersay y Basic, ¿no? Para el cálculo de capacidad de carga. Bien, jóvenes. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por la asistencia. Uy, vamos a guardar ahí. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego. Nos vemos el día lunes. El lunes, Cuídense. Chao.